La semana pasada se actualizó Geometry Dash Lite, esa aplicación a la cual mucha gente pues no lo tiene muy en cuenta, pero realmente es el juego que mantiene vivo a Rob y es el juego que más gente tiene descargada. Por el momento solo está para ellos, lleva ya una semana, que no sé por qué no la sacan Android, pero bueno, se supone que él, como pone ahí, dice que está trabajando. Y aquí arriba se puede ver que es la versión 2.21, o sea, ni 2.3 ni hostias, es un pequeño parche entre comillas. Nueva actualización rápida, Electrodynamics, Cluster, nuevos desbloqueos, bugs y Rup y... espera. Quiero saber qué diferencia tiene el Geometry Dash Lite con el normal y quiero que el desarrollador me responda en español. Sí, te va a responder en chino. Como la gran mayoría de personas somos pobres, me incluyo yo que soy de Android, os voy a enseñar un vídeo en donde se muestra todo y vamos a ir poco a poco explicando las nuevas funciones que tiene esta actualización. Y después indagaremos en lo que son los archivos del juego, que eso es lo que tú no ves. Primeramente, esto es lo que nos encontramos nada más entrar. Vemos que ya ahí se incluyen los iconos de la plataforma morada y de Discord, que en mi opinión yo no los colocaría así, la verdad es que queda un poco feo. Los 5 iconos abajo y el logo arriba quedaría más presentado, pero bueno, cada uno sus cosas. Por ende, en la pestaña gratuita supongo que tendremos tanto, ahí está, como vais a ver, los iconos de la morada, que ahí está, y el icono de Discord, que bueno, estos los conocéis ya, pero ahí los veis en acción, simplemente le das clic y ahí sale ese iconito. Luego pasamos a la pestaña de personalización del icono, que aquí, como veis, las cosas han cambiado mucho. Esto es una cuenta nueva en este vídeo, no se ha jugado, 0 estrellas, 0 monedas. Y es evidente que no todos los iconos están aquí en la versión Lite, de hecho, inclusive cubos, hay 5 páginas, la quinta tienen 6, hay 36 por cada página, así que ve sumando, sí, 150 iconos, solo cubos. De todas maneras, después en el vídeo veremos cuántos iconos hay en total. Son cosas que, como sabéis, no son nuevas, pero bueno, está bonito verlo en acción. Aquí, por ejemplo, está la pestaña de colores, que ya están todos ordenados, los rojos, naranjas, amarillos, verdes, etc, en vez de tener todo el popurrí que teníamos antes. Y para cambiar el tipo de color, simplemente le das a uno de estos botones y ya está. Esto todo, como veis, es por defecto. Aquí supongo que hay, efectivamente, menos UFOs y menos waves que lo que es la versión completa, ¿vale? Porque Rob no iba a colocar todos los iconos aquí. Por otro lado, pasando a la pestaña de niveles, pues tenemos los dos nuevos que Rob siempre va a colocar, que en este caso son Cluster, ahí está, pasa para allá, pasa, ahí está, Cluster y Electrodynamics, que en mi tiempo esto no era así, en mi tiempo eran unos 20 o 30. Y luego la parte del secreto, ¿vale? Que como veis en el final, pues siempre tenemos este famoso Coming Soon. Esto ha cambiado, pone las rosas son rojas, las violetas son azules, estoy trabajando en la 2.2. Es irónico, porque esto es la 2.21 supuestamente. Total, pequeños detalles que Rob pone y que bueno, antes ponía que la oscuridad pues seguía ahí, que tuvieras cuidado, etc. Luego, vamos a recalcar, mira, me gusta, espérate, mira, he visto esto de aquí, eso es gracioso. Aunque lo que nos importa es la pestaña de opciones, y yo aquí os voy a ir colocando todas y cada una de estas opciones. Las que están marcadas son las nuevas. De la primera página tenemos tanto el Fast Editor Preview como el Auto Detail, este último se entiende. Del Fast Editor no tengo ni idea, pues tendrá que ver con el editor, supongo. Segunda página, opción para guardar los gaules de antemano, para aquellos, como veis ahí, que no tengan un internet en condiciones, pues lo tienen ahí, ya no tienen que volver a descargarlo. De la tercera página, dos opciones muy curiosas, la del porcentaje decimal, que es ideal para aquellos niveles que sean largos, y un Limited Checkpoints, que básicamente pues es para tú colocar todos los checkpoints que tú quieras, ¿se entiende? De aquí cosas muy interesantes también para ocultar los intentos, como veis, tanto en normal como en práctica, opción que yo tengo puesta. El Detail Info, que es eso que salen los numeritos de la esquina, que marca, bueno, los intentos, los saltos, etc. Y luego está el Music in Practice, que es el famoso Practice Music Hack para jugar con la música mientras estás en práctica. Y en la última página tenemos las guías, ¿vale? Esos iconitos que salen al lado de los portales, pero lo que me importa es el Extra Low Detail, que como veis ahí en la información, elimina el glow y los efectos de entrada, y los niveles que no tengan Low Detail saldrán la opción Low Detail Mode Light. Esto pues simplemente habría que ver qué tal queda en niveles tochos. Eso es lo que tienes que saber de las opciones, nada más. Vale, viendo más detenidamente este vídeo me he dado cuenta que esto lo que hace es quitar la música del menú. Como veis aquí, ¿vale? Ahora lo voy a colocar otra vez. Qué curioso, o sea, yo pensaba que lo que se podía hacer era colocar otras canciones ya descargadas como menú, o al menos yo lo he soñado. Y eso mayoritariamente es todo lo que tenéis que saber de esta actu, pero ahora viendo lo importante, lo que tú no ves. Continuamos con los factores externos del juego, las cosas que tú no vas a ver mientras estás jugando. Es esa carpetita de ahí, es literalmente el juego descomprimido y exportado, ¿vale? Si le damos clic, aquí podéis ver todas las fuentes, todas las canciones. Todo esto son cada uno de los códigos, también tenemos imágenes, etcétera, etcétera. De primeras tenemos la carpeta de icons, que Rob, como sabéis, ya ha decidido ir separando iconos uno por archivo. Y aquí estáis viendo absolutamente todo, lo que son los UFOs, que bueno, Rob lo llama Bird, no sé si es por
Flappy Bird, pues de Bird. Hay hasta 148 UFOs. Luego tenemos, estos son los Waves. Tenemos también unos 100, unos 96 de Player. Tenemos el Player, es el cubo, que tenemos nada más y nada menos que 150, ¿vale? Y como veis, por ejemplo, si le damos a este 141, pues literalmente el cubo compuesto, pues bueno, con las sombras, el color 1, el color 2, etc, etc. Player Ball serían las bolas, si no me equivoco, ahí está. Y tenemos nada más y nada menos que unos 100, cosas así, más 114 robots. Luego tenemos unos 60 y... Rob, te has quedado a uno del número mágico. Aunque esto, decir verdad, mira, qué curioso. Es una bomba, o sea, es un robot que es una... Sí, es una bomba. Luego tenemos las naves, que para mi sorpresa hay más naves que cubos, lo cual esto no recuerdo que haya sido así. Unas poquitas arañas, unas 69, aquí sí he acertado. Y el nuevo icono, el Swing Copter, que tenemos unas 33. Y tú te preguntarás, vale, Guitar, ¿cuántos iconos son en total? Como cada icono está duplicado por su versión HD, hay que dividir la cantidad total entre 2, que serían 1700 entre 2. La friolera cantidad de 850 iconos. Aquí os dejo imágenes de todos y cada uno de estos 850 iconos. El que quiera cambiar o considere cambiar alguno de sus iconos, pues bueno, puede hacerse una idea de lo que hay. Yo a lo mejor cambio algo. Cada actualización siempre suelo cambiar alguna cosa. Menos cubo y nave, que es algo esencial. Yo creo que el resto es posible que vaya a ser cambiado. Pasamos a otra incógnita, y es el tema de, como podéis ver aquí, colores que no son invertidos, o eso creo, son colores cambiados. O sea, esto no debería ser así. Sabéis que esto tampoco debería ser así. No obstante, hay algunos, como veis aquí, que sí tienen los colores, y esto es una cosa que ahora mismo es de debate. Existen dos teorías con respecto a este tema de los colores, que la primera es que ha sido simplemente un fallo de descompresión, ¿vale? Las personas que lo hayas portado, pues algunas cosas han salido mal, aunque cabe destacar y tengo que decir que he descargado varias y todo siempre es lo mismo. Es decir, los robots, por ejemplo, están intactos, pero luego te vas a las promos de Geometry Dash Sub-Zero, de Warrior y demás, y se ve pues como un poco turbio. Y el otro es una teoría posible que yo también planteo, y es que puede ser tema de optimización, y nadie me va a entender aquí. Dejad que me explique, y es que no sé si sabéis que dependiendo de cómo sea la imagen, de los colores que tengan, este archivo puede pesar más o menos siendo el mismo tamaño. Aquí hay dos iconos de membresía de mi canal, uno de 2 meses y otro de 6, y como veis es exactamente el mismo icono, solo que se le ha cambiado el tono, ¿vale? Este es azul y este es amarillo, y es exactamente el mismo tamaño. Pues bien, aquí como veis, ese pesa 49K y este pesa 60. ¿Que será aquí algo minúsculo? Sí, pero cuando es un archivo grande como los de Rob, pues evidentemente hay cambio. Y habrá gente que me preguntará, vale, Guitar, te lo compro, pero luego en el juego, ¿cómo es que se ve normal? Pues para eso existen los códigos, porque como veis hay códigos para todo, y estos son, por ejemplo, las imágenes que gracias al código pues se van cortando y tú ves la textura, pero realmente es una textura entera con absolutamente todo. Es más conveniente en el código cambiarle la variable de tono y ponerle un color distinto a no subir el color en sí. Y es una pena esto, porque aquí tenemos esta increíble imagen, ¿vale? Que aquí salen los cofres nuevos, como podéis observar, estos de aquí, que seguramente no tengan los colores predeterminados. Y habrá gente que se preguntará, Guitar, ¿por qué esto los tiene? Pues mira, hijo, porque es blanco y negro y no tiene color. Hay hasta 4 cofres distintos, que si recordáis en el último vídeo pues dije que esto iba a ser para desbloquear con 10, 20, 50, 100 llaves o 5.000 millones, así que prepárate y ahorra bien. No obstante, con respecto a la otra teoría, ¿por qué puede ser perfectamente un fallo de descompresión? Pues mira, hay algunos que ni siquiera cargan, ¿vale? Como veis. Pero hay una cosa que nadie ha probado, y es a intentar abrir todos estos archivos con el Photoshop. Hacía la miniatura de este vídeo y estaba arrastrando texturas. Podéis ver que no pasa absolutamente nada con los archivos normales y corrientes. No obstante, intento arrastrar alguno que tenga colores cambiados así aleatorios y no me dejaba. Entonces, claro, lo he intentado con varios más, no solamente con esos dos, y todos coinciden en que no se puede abrir, y también puede ser perfectamente un error de exportado. Es una pena, porque aquí también tenemos, como veis, ya todos los portales, incluido el del Swing Copter, aunque no sé realmente si ya está añadido con el color. La verdad es que, claro, es todo tan ahora mismo raro, porque aquí, por ejemplo, se ve que este está bien y este está mal. Y las monedas azules han vuelto otra vez. Vaya por Dios, qué coincidencia, tienen que ser otra vez azules. Pues nada, yo qué sé, ¿qué hago? Queda esperar a la versión de Android, que exportar los archivos más fácil que coser y cantar. No obstante, me queda una cosa más que enseñaros, y es que los data miners, la gente que se dedica a sacar la información de los códigos, ha sacado esto. Bueno, simplemente no tiene mucho misterio, pone Dash. No creo que ese sea el nombre del nivel, porque Rob sabrá a lo mejor que esto se va a filtrar, o quizás no tenga ni idea todavía del nombre. Lo que sí quiero recalcar es que el valor 796 es el número de estrellas, que tendrá 12, y aquí en Explorers el valor de 780 es el Demon, que el 1 pues significa que sí. Son cosas que especulábamos y que podíamos saber ya, pero aquí ya se corrobora, está en el código.
Explorer 16 estrellas, Demon y Dash o el que sea 12 estrellas Insane. La misma estrategia que cuando salió Geometrical Dominator y Deathlock. También recordad que tienen que salir otras sneak peek más, que en este caso pues sería el de Explorer. Qué curioso, tenemos un icono que va a dialogar. Este será el futuro Rob. No sé si tendrá algo que ver con el Darkness, pero bueno, la historia ya lo continuaremos cuando toque. Por cierto, Rob, un consejo: cuando lo saques para Android, ten cuidado con lo de la parte de full version, porque la gente va a tardar menos de 24 horas en hacer un bypass y se podrá ver todo lo que hay dentro. Amigo, por favor, ten cuidado. En fin, hasta aquí el noticiero. No sé si esto es 2.21, 2.3 o lo que sea. Pondré 2.21 porque si no la gente es que me va a crucificar. Como sabéis, lo único que queda es esperar, así que... ¡adiós!